de la unidad 1. Esta temática no solo les va a ayudar para la evidencia de aprendizaje de la unidad 1, sino que también les va a ayudar tanto para la unidad 2 y la unidad 3. Es un repaso, porque son algunos temas que ustedes ya vieron, lo vieron en la asignatura de evaluación del estado nutricional. Entonces, ahorita nada más vamos a dar un repaso sobre estos elementos y poder complementar, tener ya el formato o todos aquellos elementos para realizar el caso clínico que les estoy solicitando. En la evidencia, recuerden, tienen como actividad la elaboración de un caso clínico, ya sea para la etapa preconcepcional o bien para la etapa de climaterio. Tiene que venir reflejado cualquiera de esas dos temáticas y como nos marca la actividad, bueno, se va a realizar una historia clínica nutricia y lo que es la evaluación nutricional completa. La evaluación nutricional no es independiente, sino que viene dentro de la historia clínica nutricia y ahorita vamos a ver en dónde se insertan estos elementos de la evaluación y también los diferentes componentes que tiene nuestra historia clínica. Para esto vamos a basarnos en la norma oficial mexicana del expediente clínico, ya que al ser un documento oficial, bueno, tenemos que guiarnos con él para poder llevar a cabo nuestra historia clínica. Esta norma nos establece tanto los apartados que contiene la historia como el orden en el que se presenta. Yo aquí les hice un ejemplo de historia clínica nutricia. Ustedes pueden copiar este ejemplo o pueden generar otra a partir de la información que les voy a proporcionar. Lo que sí es importante es que se presente como este formato, digamos, como si estuviéramos frente al paciente haciendo una entrevista, no un resumen. No pongan ya un resumen solo de, por ejemplo, mi paciente Elena tiene 18 años, está en el periodo previo al embarazo, o sea, no me hagan un resumen de lo que va a ser el caso, sino que colóquenme estos elementos, porque ahorita, bueno, les voy a explicar poco a poco qué información podemos obtener, todo lo que podemos ver a través de estos criterios, de estos puntos, podemos ver diferentes aspectos que nos va a permitir conocer a nuestro paciente para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento. El área de nutrición no solo es dar planes de alimentación, no solo es que un paciente acuda y le saquemos cuánto es su gasto energético, cuánto va a consumir, le hagamos su fórmula dietosintética, le digamos cómo va a consumir esa alimentación, si le ponemos o le quitamos algún elemento, o ejemplos de menús. Eso no nada más es nuestra labor. Nuestra labor va más allá de dar el plan de alimentación. Nuestra labor tiene que ver con hacer un reconocimiento del paciente y poder emitir un diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser la piedra angular para el tratamiento, pero no podemos dar un diagnóstico sin antes saber qué tiene y cómo está nuestro paciente. Para eso nos ayuda la historia clínica nutricia y la evaluación del estado nutricional. A partir de ahí se puede establecer ya este diagnóstico y entonces ya damos el tratamiento que debe de tener. Ahí sí ya se puede adecuar a las necesidades del paciente. Recuerden que el tratamiento siempre debe de ser individualizado. No importa si encontramos 2 personas, 3, 10, que a lo mejor son mujeres y que están en etapa de climaterio, pero tienen diferentes factores que las van a hacer únicas. Por tanto, siempre tenemos que identificar su diagnóstico e individualizar su tratamiento. Bueno, comenzamos. En lo que es la historia clínica nutricia, como nos marca la norma oficial mexicana del expediente clínico, bueno, nos habla que comenzamos, el primer apartado que tiene es la ficha de identificación. Siempre tenemos que poner ahí de quién se trata para identificar muy bien, no revolver expedientes, no revolver información, tener cuidado con este tipo de situaciones. Entonces, en esta ficha de identificación ponemos el nombre completo de la persona, su edad, su sexo, dirección, número telefónico, escolaridad y ocupación. Y aunque nada más pensemos que son datos generales, desde aquí ya empezamos a conocer a nuestro paciente. Ya podemos, por ejemplo, agrupar o saber si es hombre, si es mujer, qué grupo etario pertenece, si es un escolar, si es un adulto, si es un adulto mayor, ya que como veremos, cada grupo etario se va a tratar de forma diferente. La escolaridad también nos ayuda mucho para poder determinar cómo le vamos a explicar al paciente su tratamiento, si le damos a lo mejor una lista por sistema de equivalentes, a lo mejor le tenemos que hacer un menú un poco más elaborado. Bueno, nosotros a partir de eso también podemos ver cómo puede ser la atención y el tratamiento que le vamos a brindar. La ocupación. Hay personas, o porque es por su labor, pasan mucho tiempo sentados. Desde ahí podemos detectar este tipo de situaciones, o bien quizá tengan un trabajo muy pesado. Lo que es trabajo, por ejemplo, de albañilería, tiende a ser muy pesado. Entonces, ahí eso va a ser muy diferente a tener un trabajo que sea de albañilería, que por ejemplo, la persona se dedique que está atendiendo una papelería. El desgaste va a ser muy diferente. Entonces, desde aquí también podemos identificar este tipo de situaciones. El segundo apartado son los antecedentes heredofamiliares. Son aquellos datos clínicos que se encuentran asociados con la enfermedad del paciente, o bien por los riesgos de carga genética que pueden tener. Por ejemplo, un paciente que tiene familiares con diabetes, bueno, va a tener una mayor carga genética para tener esta enfermedad. Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Y los familiares contemplamos van a ser familiares de primer y segundo grado solamente. Aquí podemos hacer un cuadrito en el que tratemos de identificar enfermedades que son muy comunes, como diabetes, hipertensión, cardiopatías, desnutrición, obesidad. O bien, si nosotros notamos algo en el paciente, podemos ver y si hay algún antecedente, por ejemplo, de cáncer, de hipertrigliceridemia, de algún cirrosis hepático, algún problema que venga más allá, lo podemos incluir para saber, para conocer este tipo de datos.
El tercer apartado son los antecedentes personales no patológicos. Aquí vamos a incluir lo que es la actividad física. Pero no solo basta con preguntar si hace una actividad física, sino hay que ver de qué tipo es. No es lo mismo una caminata que, por ejemplo, natación. ¿Con qué frecuencia se realiza también? Si se realiza 3 días a la semana, o uno, todos los días. La duración, ¿cuánto tiempo estamos hablando que realiza este tipo de actividad? La fecha de inicio. En ocasiones les van a llegar pacientes que les van a decir que sí, que ellos hacen actividad física, que van al gimnasio todos los días, que hacen una hora de pesas, una hora de natación. Pero el punto está en identificar desde cuándo lo hace, porque hay muchos pacientes que van a tener una semana, un mes, 3 días, en comparación con otros que van a tener 2 años, 3 o más tiempo. Entonces, eso también nos va a brindar información relevante. ¿Cuánto tiempo pasa sentado? Sus horas de sueño, sus horas de levantarse, sus horas de acostarse. Hay que ver aquí que en cuanto a horas de sueño, bueno, el ciclo circadiano juega un papel también relevante en el que las personas, se ha demostrado que personas que tienen esta alteración en sus ciclos de sueño, que por ejemplo en la noche están despiertos o que tienen trabajos de veladores, bueno, tienden a consumir una mayor cantidad de calorías en la noche. Entonces, todos estos puntos, bueno, nos dan, como ven, información que puede ser relevante para conocer a nuestro paciente. El cuarto apartado son los antecedentes personales patológicos. En esta parte vamos a ver si tuvo alguna enfermedad de importancia. Vamos a conocer esos antecedentes. También el uso de medicamentos que haya tenido. Recordemos que existe una interacción fármaco-alimento, entonces tenemos que identificar si ha pasado por algo así. La dosis, el tiempo de uso, así como las cirugías. Hay cirugías que pueden ser un bypass, en el que a lo mejor nuestro paciente tenga una resección, en el que nuestro paciente pueda tener alguna deficiencia vitamínica. Entonces son cosas que desde ahí, les digo, podemos ir revisando. En esta parte, justo en lo que son antecedentes personales patológicos, es donde se incluye el tabaco, el alcohol y algún tipo de sustancia psicoactiva. Aquí es donde va. ¿Okay? Vamos a preguntar si sí fuma, no fuma, por ejemplo, en qué cantidad y la frecuencia. Y así para cada uno de estos elementos. También vamos a identificar el uso de laxantes, antiácidos, diuréticos, que nos pueden hablar de algún otro problema. Hay gente que les va a decir que todos los días tiene que tomar antiácidos, pero no ha acudido a un médico, no sabe si tiene algún otro tipo de enfermedad. Puede tener a lo mejor puede tener enfermedad puede tener reflujo, puede tener alguna hernia. Entonces son cosas que desde ahí podemos identificar. Nosotros no vamos a diagnosticar ni el reflujo ni la hernia, pero sí podemos mencionarle a nuestro paciente que acuda con el médico, con el especialista para que se le revise. En este punto también va para cuando son el caso de mujeres, los datos gineco-obstétricos. Si existe un embarazo actual, las semanas de gestación, el periodo intergenésico. Este periodo intergenésico es el espacio entre un embarazo y otro, el cual suele ser muy importante, sobre todo en esta etapa que estamos viendo preconcepcional. Quizá, y ya lo tocaba alguno de sus compañeros en el foro, quizá ya alguien tuvo un embarazo, no es la primera vez, ya tuvo un embarazo, planea tener otro bebé, pero el tiempo intergenésico es menor a un año. Entonces ahí que nos estaría diciendo que puede haber una deficiencia de vitaminas, puede haber deficiencia de minerales, de proteína. Entonces ahí tendríamos que tener, o qué podemos identificar para poder tratar ese punto. Si el periodo intergenésico ya es de 2, de 3 años, bueno, la paciente pudo en ese tiempo tener el espacio para poder recuperar nutrientes. Eso es lo que podemos identificar con estos datos. También si hay cuántos embarazos ha habido, abortos, partos, la edad de menarquía, si está en climaterio, si ya pasó la menopausia. Ustedes lo vamos a ver cuando revisemos la temática. Bueno, todos estos elementos que suelen alterar de alguna manera la situación fisiológica de la mujer y produce cambios que pues tenemos también, que podemos ayudar a través de la nutrición. Además de evitar algún otro tipo de enfermedades o complicaciones, sobre todo sobrepeso, sarcopenia, algún problema que se pudiera presentar. El uso también, aquí identificamos el uso de anticonceptivos. Sobre todo nos interesa aquellos de tipo hormonal que puedan tener alguna o que puedan llevar a alguna alteración de la paciente. Así como el tiempo de uso, esto es importante siempre identificar frecuencias, qué tanto tiempo se están utilizando las cosas. Bueno, el quinto apartado tiene que ver con el motivo de la consulta o lo que es el padecimiento actual. Aquí se incluye también el diagnóstico médico. Si la paciente ya llega con un diagnóstico previo, bueno, ponemos que a lo mejor la paciente tiene manejo prenatal con diagnóstico de diabetes, que es un punto muy, muy importante, ¿no? Que tendremos que tener ese control, aparte del manejo preconcepcional, bueno, el control de la diabetes. Si también puede ser que llegue como decía, una mujer en climaterio que ya presente sarcopenia, osteoporosis o que tenga obesidad, bueno, también son elementos que se tienen que manejar, ahí los incluimos. No nada más es por qué va la paciente a nuestra consulta, sino qué enfermedad, o si es que tiene un diagnóstico previo médico, bueno, ya también ahí lo incluimos. Además, vamos a identificar ahí también el cuadro clínico, aquellas situaciones que están afectando el estado nutricio. Este tipo de situación va relacionada con problemas que puede haber en la digestión, en la absorción, en el transporte, utilización, metabolismo o excreción de nutrientes. Lo que sí es importante es que en este apartado me manejen si la paciente es un manejo prenatal o si es de climaterio. Eso sí es muy importante. En esta parte tengo que ver cuál de las dos etapas están ustedes tomando. Y bueno, el sexto apartado es la exploración física. En este apartado de exploración física es donde se incluyen 3 de nuestros indicadores que pertenecen a la evaluación del estado nutricional. En esta vienen los indicadores clínicos, dietéticos y antropométricos. Ya que el apartado de exploración física, bueno, es donde el área donde podemos llevar todo lo que es de nutrición, todo lo que nos corresponde, toda la parte de nutrición, enfocar qué es lo que queremos ver del paciente. Es por eso que en esa parte se incluyen estos datos de la evaluación nutricional. Bueno, vienen los indicadores clínicos. En esto vamos a identificar signos y síntomas relacionados con una ingesta inadecuada de nutrientes. También vamos a tomar, eso
ahorita para el ejercicio probablemente no tengan oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema, pero sí tómenlo en cuenta cuando ya se encuentren en clínica. De los puntos que hay que considerar es la presión, la tensión arterial, la glucosa y la saturación. Si vemos algún problema con esto, bueno, además de que lo empezamos a tratar, también referimos al médico para que determine a qué se debe la situación. Como vamos a identificar signos y síntomas, veamos primero, un síntoma es una enfermedad, es una manifestación de la enfermedad que solo va a percibir el individuo, es subjetiva. Solo la persona nos puede decir si siente dolor, qué tanto, si tiene náuseas, si tiene alguna otra estreñimiento, diarrea, solo él lo va a percibir. En cambio, el signo ya es una manifestación objetiva de la enfermedad, ya es algo que nosotros podemos ver. Si hay manchitas, si hay moretones, bueno, eso es como vamos a ver. Para esto, bueno, nos podemos ayudar con guiarnos para identificación de síntomas como diarrea, náusea, vómito, estreñimiento, pirosis, colitis, gastritis, úlcera o anorexia, si hay presencia de edema, ascitis, dolor o depresión muscular. El caso de edema o ascitis, que es acumulación de agua, bueno, es algo que debemos de identificar y de marcar, porque entonces, al momento en que nosotros tomemos los indicadores antropométricos y tomemos, por ejemplo, el peso, este va a salir alterado, porque estamos hablando que ya hay retención del líquido, no es el peso correcto. Para eso, bueno, entonces desde ahí vemos que vamos a necesitar otro tipo de fórmula para identificar cuál es el peso seco del paciente. Entonces, por eso cada uno de estos puntos nos da información muy importante. También hay que identificar algunos signos que sean neurológicos, síntomas neurológicos, como apatía, irritabilidad, ansiedad, pérdida de memoria, depresión. ¿Por qué? Porque nos pueden dar información, por ejemplo, la apatía y la irritabilidad pueden ser síntomas de desnutrición. Desde ahí ya podemos estar viendo ese punto. La ansiedad, la depresión o la pérdida de memoria también nos estarían condicionando la ingesta. Habrá pacientes, sobre todo a nivel geriátrico, que se les pueda preguntar si ya comieron, el paciente va a decir que sí, pero quizá se le olvidó. Hay gente que ha pasado así que llega el familiar dice que sí come bien, la paciente dice, no, es que yo me di cuenta que no comió porque estaba todo ahí tal cual yo lo dejé, ¿no? Entonces, aunque el paciente afirma que sí, se puede ver que no. Entonces, esa parte, como estamos viendo, por ejemplo, de pérdida de memoria, nos puede condicionar este punto de ingesta. También hay que identificar la cantidad de agua natural al día que consume el paciente, el consumo de otras bebidas como café, refresco, jugos, la hora en la que se tiene más hambre, si el apetito es bueno, malo o regular, si ha modificado su alimentación en los últimos 6 meses, por qué y cómo. Perdón, aquí me está faltando una diapositiva. Ahorita, denme un segundo, por favor, y de una vez se las paso porque, bueno, se los comento. En este punto, antes de continuar con lo que les decía, es a partir de aquí. También debemos identificar signos mediante exploración física. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo se encuentra el cabello, cómo se encuentra la cara, cómo están los ojos. Hay que revisar color, brillo, textura, lo que es la boca, la lengua, el cuello, la piel, las uñas, los dientes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí también podemos identificar problemas que pueden presentarse en la piel. Si llegamos a ver equimosis, que son moretoncitos, son hematomas moretones que se llegan a hacer, podría estarnos hablando de una deficiencia de vitamina K. Claro, también puede ser alguna otra cosa. Entonces ahí nada más lo vamos a manejar como probable hasta que identifiquemos cuál es la causa de lo que estamos viendo. También, por ejemplo, las uñas. De repente es muy habitual ver uñas en forma de cuchara, lo que conocemos como coiloniquia, que se refiere precisamente a un déficit de hierro. Bueno, vamos a ver ahí, para eso nos sirve el poder ver los signos en diferentes puntos de lo que es el cuerpo, de revisar, de analizar, de realizar esa exploración física con estos criterios. Bueno, antes de llegar a esta parte, en indicadores clínicos, ya que ya hemos terminado los indicadores clínicos, se tiene que hacer un análisis de lo que vimos, de todo eso que estamos haciendo, de esa exploración física que se realizó, el análisis final, cuáles son las implicaciones nutricias que hay. Esto es, vamos a buscar una probable relación entre los signos y síntomas con la ingesta de nutrientes. Es importante que siempre pongamos probable, porque no sabemos en realidad bien a qué se deba. Entonces vamos a poner probable cuando veamos estos signos o síntomas. Y vamos a identificarlos. Por ejemplo, se observan la lengua inflamada, no sé, dolor de cabeza, fatiga, piel pálida, las uñas en forma de cuchara, lo que es coiloniquia. Bueno, a lo mejor nos está hablando de una anemia por déficit de hierro, una anemia ferropénica. Entonces, ahí podemos poner probable deficiencia por probable situación. Entonces, ahí es como vamos a hacer este análisis, aquellos elementos que nosotros veamos que tengan o que manejen esta implicación nutricia. Y bueno, ya después de eso, sí ya vendría esta parte de agua natural, corresponde allá a los indicadores dietéticos. Aquí ya entraríamos a la parte de la evaluación dietética, en la que es importante conocer los antecedentes de la dieta. ¿Ok? Vamos a ver si hubo un tratamiento nutricio previo, qué tipo de dieta se llevó, cuál fue su apego, el tiempo que llevó la dieta, si se utilizó medicamentos, suplementos. Y bueno, también vamos a identificar hábitos y costumbres. ¿Ok? Número de comidas al día, lugar y hora en que se realizan, colaciones o entre comidas, quién prepara los alimentos, si existe algún cambio de alimentación en fin de semana, si utiliza sal extra, como veíamos aquí, qué cantidad de agua consume, otro tipo de bebidas. Y algo muy importante, se ha modificado su alimentación en los últimos 6 meses. Habrá pacientes que a lo mejor les digan que no la han cambiado, pero resulta que ustedes empiezan a ver otros signos de alarma. Entonces hay que identificar por qué. Si el paciente no ha cambiado su alimentación y, por ejemplo, baja de peso, ¿qué es lo que está pasando? De ahí nos sirve también por eso preguntar si se ha modificado o no este tipo de hábito. Si existen problemas para masticar o deglutir, sobre todo en población geriátrica o en niños.
cuáles problemas existen, cuáles son los alimentos preferidos, cuáles no les gustan, no les causan malestar, si existe alguna alergia alimentaria o alguna intolerancia, revisar cuál. Y bueno, como parte de este tiene que ver con como una pequeña historia dietética que nos va a ayudar a conocer aún más estos hábitos y a determinar cómo es la alimentación de nuestro paciente. Después de eso vamos a aplicar lo que son las encuestas dietéticas. Para el caso de la evidencia de aprendizaje estoy solicitando el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo. Pero vamos a ver cómo vamos a utilizar cada uno de estos elementos. Para el recordatorio de 24 horas es importante identificar los alimentos de todos los tiempos de comida. Si el paciente hizo desayuno, comida, cena, si hizo colaciones, incluso aunque nada más se haya comido una paletita, bueno, eso también lo vamos a anotar, una paletita, un chicle, unos cacahuatitos, si tomó refrescos, si tomó jugo, café. En ocasiones nos dicen café y lo dejamos nada más, bueno, pero a veces el café viene con leche, viene con azúcar o con sustituto de crema. Ahí hablamos de calorías extras que no estamos considerando. Entonces, por eso es importante que para el recordatorio de 24 horas se pregunten todos los alimentos que haya consumido el paciente, desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo les hice aquí un ejemplo para que podamos ver el cálculo que se realiza para este método. Para ello solo utilicé el desayuno, pero ustedes tienen que hacerlo de forma integral, contemplando todo lo que el paciente consumió desde que se levantó hasta que se acostó. Para ello es importante que tratemos de identificar cantidades y qué tipo de alimento consumió. Si el paciente me dice en el desayuno, es que yo comí un omelette licuado y tortilla, y si nada más anoto eso no me está diciendo nada. Entonces tengo que ver, ok, ¿licuado de qué? En este caso puse de plátano, ¿cuánto de leche? ¿Cuánto de plátano? ¿Cuánto de azúcar? ¿Y qué tipo de leche? Ahorita vamos a ver por qué es importante conocer hasta el tipo. ¿Qué tipo de tortilla? ¿Maíz o harina? En ocasiones incluso preguntar el tamaño. Hay lugares donde la tortilla es muy grande. Entonces también podríamos ahí, no es una ración, ya serían 2 para una sola tortilla. El omelette, bueno, ¿cómo lo hizo? Identificamos con 2 huevos, un cuarto de taza de champiñón, queso Oaxaca, aproximadamente 30 gramos, y aceite. ¿Qué tipo de aceite? ¿No? De oliva, ¿de qué tipo de aceite estamos hablando? ¿Por qué lo tenemos que identificar? Porque hay 2 formas de hacer este cálculo. Para una de ellas es ocupar los alimentos y con base en el sistema de mexicano de alimentos equivalentes, lo que es el SMAE. Bueno, con base en él, vamos a determinar qué cantidad de calorías, proteína, lípidos e hidratos de carbono está comiendo. Por eso pregunto qué tipo de leche, porque no es lo mismo la cantidad de, por ejemplo, de lípidos que me va a dar la leche descremada a la que me va a dar la leche entera. Entonces, ahí tendríamos una información falsa si no preguntamos este tipo de datos. También pregunto cantidades para conocer aproximadamente cuántos equivalentes. Si, por ejemplo, pregunté una pieza de plátano completa, ok, entonces le puso 2 equivalentes de fruta a esa taza, a ese vaso de licuado. ¿Okay? Entonces, por eso vamos a identificar cantidades y qué tipo de alimento. Y ahí nos vamos al SMAE y los ubicamos y sacamos por equivalentes cuánto tiene de macronutrientes y calorías. Si son 2 equivalentes, bueno, duplicamos, vamos poniendo según lo que se requiera. Después de esto, se hace una sumatoria total para calorías y para macronutrientes. Las calorías hasta ahí se quedan solo con la sumatoria total para identificar cuántas calorías está consumiendo el paciente. Pero los macronutrientes sí se tienen que convertir, los vamos a convertir de gramos, los vamos a convertir a porcentajes. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que, por ejemplo, 31 gramos lo vamos a multiplicar por 4, y de ahí, bueno, ya determinamos si el 100%, pueden hacer una regla de 3, si para las calorías, por ejemplo, 610 es el 100%, 124 a cuánto equivale. Recordemos proteína, hidratos de carbono por 4 y lípidos por 9, ya que por cada gramo, las proteínas nos aportan 4 calorías, los hidratos de carbono 4 calorías y los lípidos 9 calorías. Así es como podemos determinar el porcentaje. Otra forma de hacerlo, y ahorita les explico por qué determinamos o por qué hacemos este cálculo. La siguiente forma de hacerlo es por grupo de alimentos. Aquí ya no tengo, ya no me voy a ver alimento por alimento que tienen, sino que los ubico dentro de su grupo. Por ejemplo, 2 huevos pertenece al grupo de alimentos de origen animal de moderado aporte de grasa. Aquí ya identifiqué que un cuarto de taza de champiñón es equivalente a medio equivalente de verdura. Queso Oaxaca, bueno, es de alto aporte de grasa y así voy identificando por grupo de alimentos. Ya que tengo todos, hago lo mismo que hice pero con los alimentos de forma específica. Acomodo equivalentes, determino cuántas calorías tienen, sus macronutrientes y de la misma forma obtengo totales. Total de calorías, total de macronutrientes y como les mencioné, convertimos de gramos a porcentajes, ya que la mayoría de requerimientos, bueno, nos van a dar en porcentajes. Si hacemos un comparativo de los alimentos de forma específica y por grupo de alimentos, podemos observar que no es mucha la diferencia. Estos 2 puntos se los doy. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando tengamos más tiempo podemos hacerlo de forma de alimentos de forma específica, o a lo mejor tenemos a la mano la computadora, lo podemos hacer. Pero quizá en ese momento no tenemos ni la computadora ni el tiempo, bueno, lo podemos sacar por grupo de alimentos. Y para este tipo de encuesta, su análisis es de tipo cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo podemos sacar el cuantitativo? Con el cálculo que se hizo y determinamos cuántas calorías está consumiendo y los porcentajes que consume de cada macronutriente, bueno, lo vamos a comparar con el requerimiento para ese grupo poblacional. Por ejemplo, en este caso que es para un adulto, hago una comparativa. El gasto energético total lo saqué mediante fórmula. Bueno, determinamos, aquí podemos ver qué observaciones tengo, que su dieta es hipercalórica. De proteína, también vemos que su requerimiento va de 12 a 15% y el reportado, por ejemplo, es de 30. Vamos a poner que es una dieta hiperproteica. Y bueno, a partir de aquí también podemos ver cómo está, qué problemas podría tener o si ya tiene algún problema, identificar algunas causas también con base en lo que estamos viendo de nuestro análisis. Y el análisis cualitativo, bueno, tiene que ver con las características de una dieta correcta, en la que vamos a determinar si es completa. Aquí vamos a poner
Bueno, primero, vamos a recordar que una dieta completa debe incluir todos los grupos de alimentos. Esto quiere decir que debe de estar presente un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida principal. O sea, lo que es desayuno, comida, cena, que son las comidas principales, debe de estar presente mínimo, deben de estar presentes los grupos de cereales, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal. Si no están estos grupos, si falta alguno de estos grupos, entonces aquí podemos poner que es una dieta incompleta debido a que no se incluyen todos los grupos de alimentos en las comidas. No sé, aquí vamos a determinar según lo que hayamos visto. Si la dieta es equilibrada, hay que revisar que los nutrientes guarden las proporciones adecuadas, considerando lo que vimos en el cuadro anterior, el requerimiento del paciente contra su consumo, si esto está siendo equilibrado o no. Si la dieta es inocua, no solamente que implique riesgos a la salud porque pueda tener microorganismos patógenos, sino que también hay que ver que no implica algún otro riesgo a la salud, que por ejemplo sea una dieta alta en colesterol, entonces ahí ya no sería inocua. Son estos elementos los que tenemos que identificar. Si es suficiente, es decir, si cubre todas las necesidades nutrimentales. Si es variada, si incluye alimentos diferentes de cada grupo. Hay gente que les va a decir que consume fruta todos los días, pero resulta que todos los días come papaya o manzana y de ahí no sale. Bueno, entonces su dieta no sería variada. Si es adecuada, no nada más acorde con gustos, cultura y economía, sino que también esté sujeta a las necesidades del paciente, ya sea por alguna patología o por alguna condición fisiológica, o bien incluso por la edad. Hay pacientitos que llegan, muchos pacientes a nivel geriátrico sobre todo, que ha tenido una disminución en su alimentación, pero porque no puede masticar y se le sigue dando los alimentos como se les daba antes. Entonces ahí tenemos que adecuarla, por ejemplo, a lo mejor picaditos y pueden consumirla de una mejor manera. Entonces eso es lo que podemos identificar ahí. Frecuencia de consumo. Bueno, para lo que es esta encuesta de dietética, no solamente es colocar el grupos de alimentos o nombrar diferentes alimentos solo por nombrarlos. Esta encuesta nos permite conocer a detalle alguna probable deficiencia o algún exceso de algún nutriente en específico. Solo hay que saber utilizarla y hay que adaptarla al paciente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la etapa de climaterio o la etapa preconcepcional, pueden identificar si a lo mejor en la etapa de climaterio, si la paciente tiene un adecuado consumo de calcio y de vitamina D, porque vemos que tiene riesgos para presentar osteoporosis. Bueno, entonces vamos a ver cómo está consumiendo este tipo de nutrientes. A partir de esta encuesta lo podemos determinar. O bien en el periodo preconcepcional queremos conocer la ingesta de ácidos grasos esenciales, hierro y ácido fólico, ya que son fundamentales en esta etapa. Bueno, queremos conocer cómo es su ingesta, pues los vamos a colocar en nuestro cuadrito para determinar con qué frecuencia consume estos alimentos y ver si es una ingesta adecuada o si es subóptima o qué está pasando. Por ejemplo, para conocer algo de calcio podemos preguntar por la leche, si consume leche, yogur o qué tipo por ejemplo, tortilla, que también es rica en calcio, charales, no sé, podemos buscar alimentos ricos en calcio y con base en eso determinar. También podemos ver qué tipo por ejemplo, de proteína está consumiendo, ya que hablábamos por ejemplo, en el caso del periodo preconcepcional, hablamos de los ácidos grasos esenciales. Bueno, vamos a ver qué tantos consumes, no nada más, res y pollo y cerdo lo podemos dejar así, pero en cuanto al pescado, podríamos ver si sí está consumiendo suficientes omegas, o si tiene algún riesgo por estar consumiendo demasiado mercurio en algún tipo de pescado. Recordemos que hay pescados como el tiburón, el pez espada, que tienen muy alto contenido de mercurio, entonces identificar si los consumen mucho, cómo está ese riesgo sobre todo por esta etapa en la que ella estaría atravesando. Si queremos lo que son omegas, bueno, ver qué tanta cantidad, si consume salmón, sardina, bacalao, este tipo, si están presentes en su alimentación o no. También podemos determinar lo que son no nada más mediante el consumo de pescado, sino también, por ejemplo, con el consumo de oleaginosas, para lo que son los ácidos grasos esenciales. Tenemos el cacahuate, la semilla de girasol, las nueces o las almendras. También podemos ver ahí qué tanto está consumiendo, o si los consume más bien. En lo que es el ácido fólico, vemos lo que son las lentejas, el garbanzo, el frijol, lo que son las leguminosas. En verduras que también haya este nutriente, bueno, podemos incluirlas como lechuga, brócoli, o de frutas fresa y naranja. Así es como vamos adecuando lo que es esta encuesta dietética, para que nos ayude a determinar cómo está ese consumo de ese nutriente. Y el análisis para esta encuesta solo es cualitativo. Solo determinamos si es completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada o adecuada. Aquí lo podemos colocar. Solamente es este tipo de análisis, pero que nos da mucha información. Y bueno, el tercer indicador de la evaluación del estado nutricional que se encuentra en exploración física son los indicadores antropométricos, en los que, bueno, hay que sacar peso, talla, peso habitual, peso actual, hay que ver el porcentaje de peso ideal, el porcentaje de cambio de peso, bueno, todos aquellos que les mencioné, todos aquí nos pueden dar información muy importante, pero también si vemos, por ejemplo, que el paciente ha perdido peso, si les dice que su peso actual es de 60 kilos y el peso habitual es de 70, bueno, ¿qué pasó? El paciente quiso bajar porque sí, o qué está pasando con él. Ahí podemos identificar incluso la presencia de alguna enfermedad. Por eso es importante que tomemos diferentes medidas, diferentes índices y a cada una le hagamos su interpretación. Los pliegues, en caso de contar con plicómetro, lo pueden tomar. No es necesario comprar ningún material. En caso de que quieran practicar, bueno, hay plicómetros que son desechables, son de plástico. Los pueden utilizar un par de veces porque después, bueno, se descalibran. Pero, bueno, los encuentran muy económicos. 100 pesos, 120, si es que quisieran practicar. Pero, les reitero, no son necesarios. No es necesario comprar ningún material. Incluso las circunferencias pueden ser con alguna cinta que tengan para ropa. No es necesario que sea algún elemento profesional.
Precisamente en caso de no contar con glicómetro, bueno, tenemos algún tipo de fórmulas que les van a ayudar a obtener el porcentaje de grasa corporal total, como es la fórmula de Durenberg. Esta se las doy, que es para adultos y adultos mayores hasta 83 años, en la que nos dice que el porcentaje de grasa corporal total es igual a 1.20 por IMC, el índice de masa corporal, más 0.23 por edad, menos 10.8 por género, menos 5.4. El valor de género, bueno, para hombres es 1, para mujeres es 0. Recordemos que en matemáticas primero realizamos operaciones que están dentro de paréntesis y después las que se encuentran fuera. Y bueno, para la masa libre de grasa, esta es muy fácil también de Durenberg, es el peso menos el porcentaje de grasa corporal total por el peso entre 100. Igual hacemos primero las de paréntesis, primero estas operaciones y después hacemos la de fuera. Y como análisis final, integramos los diferentes elementos utilizados. Por ejemplo, ahí podemos decir cuál es la complexión de nuestro paciente, cómo es su relación de índice cintura-cadera, de índice cintura-talla. Recordemos que nos mencionan información relevante como riesgo de enfermedad metabólica o lo que es riesgo cardiovascular. Entonces, por eso debemos integrarlas. No solo nos quedemos con el IMC. El IMC nos ayuda, es una relación de peso-talla, pero no nos logra identificar lo que es la relación de grasa. Por eso es importante utilizar otros indicadores, otros índices y complementar toda esta información. Y bueno, hasta ahí quedaría el apartado de lo que es actividad física. Y ya los indicadores bioquímicos es un apartado independiente, es el séptimo de la historia clínica nutricia. Y aquí se colocan resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros. Lo que sí es importante considerar es que nos brindan información objetiva y cuantitativa, nos ayudan a detectar deficiencias nutricionales clínicas y subclínicas. Pero hay que revisar esto. Nos ayudan a establecer, son parte de que nos ayuden a establecer, a confirmar el diagnóstico, pero por sí solos no establecen el diagnóstico. No nada más porque veamos en un laboratorio que la paciente tiene a lo mejor 130 de glucosa, ya es diabética. No, para determinar si una persona es diabética se requieren otro tipo de estudios y consideraciones. Aquí solo nos va a ayudar a nosotros a confirmar diagnóstico y a ver la parte nutricia que es hiperglucemia. Es de lo único que podemos hablar, por ejemplo. Y para el caso de la evidencia de aprendizaje, bueno, en este caso no les pido que me le pidan o que ustedes gasten o que gasten la persona que va a fungir como su paciente y que se vaya a hacer estudios. Eso no. Tampoco que me incluyan estudios que el paciente, bueno, si gustan incluir estudios que el paciente ya tiene, está bien, pero esos no los voy a evaluar. Lo que voy a evaluar es que ustedes, con base en todo lo que ya vieron, ya vimos toda la información que nos puede aportar la historia clínica nutricia. Con base en esta información que nos puede aportar esta historia clínica nutricia y los indicadores, los otros 3 indicadores de la evaluación del estado nutricional, ¿qué estamos identificando? A lo mejor vemos que la paciente precisamente tiene un bajo consumo de calcio, tiene riesgo de sarcopenia, antecedentes de osteoporosis, es una paciente sedentaria, bueno, tiene diferentes riesgos para que ella también presente osteoporosis o sarcopenia. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Aquí sí puedo pedir, por ejemplo, un estudio podríamos hablar incluso de una densitometría para ver cómo se encuentra nuestra paciente, para ver qué tiene, o podemos mandar un estudio de calcio, niveles de vitamina D, o sea, para determinar, ir buscando qué elementos nos podrían ayudar, pero nada más esos. No vamos a mandar y estudio de orina y estudio de química sanguínea completa y biometría hemática, y no, o sea, elementos específicos que nosotros estamos identificando en nuestros pacientes. Es ahí lo que se coloca y eso es lo que yo les voy a calificar, esa propuesta de solicitud y la justificación. Yo yo quiero conocer a lo mejor una curva de intolerancia a la glucosa, o a lo mejor nada más glucosa y triglicéridos. ¿Por qué? Porque yo vi como justificación, porque en los indicadores dietéticos es una dieta hiperlipídica, hiperproteica, la paciente tiene riesgo cardiovascular según sus indicadores antropométricos, tiene carga genética para dislipidemias, tiene también por enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso quiero conocer esos 2. Y nada más estoy incluyendo 2 parámetros. No estoy incluyendo los 30 o 27 elementos. Solo estoy incluyendo 2 elementos que quiero conocer y así es como los justifico. Eso es lo que les voy a evaluar. Y por último, lo que es el diagnóstico nutricional. Ya con base en todo esto, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que le vamos a dar a nuestro paciente? Nosotros solo damos diagnósticos nutricios, no médicos. No vamos a determinar si el paciente es hipertenso, si tiene síndrome metabólico, si tiene diabetes. No, solo vamos a determinar si es normonutrido, si tiene riesgo nutricional, si tiene bajo peso, desnutrición, sobrepeso, obesidad, o bien alguna alteración o desequilibrio de un nutriente en forma específica. Por ejemplo, hiperglucemia, hipercolesterolemia o deficiencia de hierro. Como ven, es diferente a decir tiene diabetes, tiene dislipidemia o tiene anemia. No, yo solo estoy diciendo lo que estoy viendo y con base en lo que es nuestra especialidad, nuestra área. No podemos invadir áreas médicas. Entonces, solamente a nivel nutricional podemos dar este tipo de diagnóstico. Y bueno, ya por último, vamos a revisar de forma rápida lo que es el SWAP, lo que es el formato que les estoy pidiendo para poder establecer el diagnóstico nutricio. El SWAP, se los pido sobre todo porque aquí pueden hacer un análisis de cada uno de los puntos y poder determinar de una mejor manera cómo está su paciente. ¿Cómo vamos haciendo ese análisis? Bueno, vamos de esa historia clínica y de esa evaluación que se hizo en nutricia, vamos a ir sacando información que resulte relevante. Por ejemplo, en el SWAP, la S es para información subjetiva, en el que vamos a hacer una breve referencia de aspectos relevantes de la historia clínica relacionados con la situación nutricional por la que atraviesa el paciente. Por ejemplo, paciente masculino de 47 años con riesgo para presentar hipertensión arterial por carga genética. Ahí ya estoy metiendo antecedentes heredofamiliares. Mantiene un estilo de vida sedentario, presenta alteración del ciclo circadiano.
Ahí ya tengo mis antecedentes personales patológicos y no patológicos ya vienen. Realiza todas sus comidas en la calle. Es de forma sintética los riesgos o las situaciones que podrían poner en riesgo a mi paciente. Eso es lo único que coloco en esta parte de la información subjetiva. El siguiente punto es la O. Tiene que ver con información objetiva. Esta información es a través de los diferentes análisis que se hicieron de la evaluación del estado nutricional. Por ejemplo, si hay un diagnóstico médico, se incluye aquí, de forma breve, qué tiene el paciente. Y vamos a colocar el análisis o ese pequeño diagnóstico que hicimos de los indicadores clínicos, ese análisis que se hizo de los indicadores antropométricos y ese análisis que se hizo de los indicadores dietéticos. Aquí tengo un ejemplo en el que ponemos presenta diabetes mellitus de recién diagnóstico tratado con metformina 850 miligramos al día. Hasta ahí tengo mi diagnóstico médico. Continúo con el de antropométrico. Peso de 93 kilos, talla 1,73 centímetros, complexión grande, IMC de 31.29 de grasa corporal, IMC de 31, 29% de grasa corporal, índice cintura-cadera de 0.9 e índice cintura-talla de 0.6. Podemos también traducirlo. ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Cualquiera de las dos formas se puede colocar. Sus laboratorios indican glucosa de 154 miligramos y triglicéridos de 281. Coloqué nada más estos porque son los datos relevantes. Si el paciente todo es normal, ponemos que sus laboratorios son normales. Se observa presencia de acantosis nigricans, refiere poliuria, polipipsia y polifagia. Ahí ya estoy hablando de indicadores clínicos. Mantiene una dieta hipercalórica, consumiendo 1200 calorías por arriba de su requerimiento, e hiperlipídica con una ingesta en su mayoría de grasas saturadas, con una distribución de 40% de lípidos, 15% de proteínas y 55% de hidratos de carbono. No cumple con las características de una dieta correcta debido a que no es variada, equilibrada ni inocua. Entonces, aquí ya incluí los indicadores dietéticos y de forma sintética los estoy colocando todos los que estamos haciendo de la evaluación del estado nutricional. El siguiente punto del SWOT es la letra A, que se refiere a análisis. Es aquí donde se establece ya el diagnóstico con base en esa información subjetiva y en la información objetiva que estamos viendo en el paciente. Bueno, el paciente masculino de 47 años con diabetes y carga genética para desarrollar hipertensión, presenta obesidad, hiperglucemia, hipertrigliceridemia y riesgo cardiovascular relacionado con ingesta hipercalórica, hiperlipídica, así como con un estilo de vida sedentario. Evidenciado por un IMC de 31, 29% de grasa corporal, índice cintura-cadera de 0.9, índice cintura-talla de 0.6, glucosa de 154, triglicéridos 280 y presencia de acantosis nigricans, poliuria, polipipsia y polifagia. Como vemos, todos esos datos que teníamos en el otro que solo pusimos números, bueno, aquí ya está el análisis de esos datos, que estamos viendo que hay obesidad, que hay hiperglucemia, que hay hipertrigliceridemia, que hay riesgo cardiovascular, y bueno, esto lo estamos ya dando el porqué. Este ya realmente es nuestro diagnóstico nutricio y lo sacamos de esa información subjetiva y objetiva. Y bueno, el AP se refiere al plan, es el desarrollo del tratamiento. Aquí no hacemos cálculos, no hacemos todo, no incluimos aquí el cuadro de fórmula dietosintética, distribución de equivalentes, no. Aquí solo, de forma breve, hacemos un resumen de qué tipo de tratamiento voy a darle, qué tipo de dieta. Por ejemplo, voy a darle una dieta normocalórica, hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica, qué tipo de dieta le voy a dar. La distribución de macronutrientes, voy a distribuir macronutrientes tanto de hidratos, tanto de proteína, tanto de lípidos, la cantidad de agua. La paciente necesita tanto de agua, necesita tanto de fibra y además recomendaciones. ¿Qué recomendaciones voy a hacer? Por ejemplo, que va a ir alimentación en 5 tiempos de comida, todo lo que yo le va alta en fibra, con bla, bla, bla. Las metas que acordamos con el paciente, la actividad física, qué tipo de actividad física le estoy recomendando y el tiempo que le estoy recomendando. Pero aquí es en forma de resumen, como les comento. Y bueno, por último, ahí sería el diagnóstico, que también se los estoy pidiendo en evidencia de aprendizaje. Y bueno, la última parte de la historia clínica nutricia es el penúltimo, es el apartado 9, es la indicación terapéutica. Aquí sí se establece ya lo que es el plan de alimentación. Ahí nosotros sí ya vamos a incluir, ahora sí, nuestros datos. Van a obtener lo que es el gasto energético total y justificación. Si ocupo Harris Benedict, ¿por qué lo estoy ocupando? Si yo ocupo la de la OMS, ¿por qué la estoy ocupando? O sea, sí hay que especificar por qué. La de Valencia, ¿por qué? Ahí hay que colocar la fórmula dietosintética, que es colocar cómo están distribuyendo los porcentajes de esos macronutrientes, tanto en calorías, gramos, porcentaje, eso es lo que se presenta en esta fórmula. También el cuadro de distribución de equivalentes con porcentaje de adecuación. Aquí vamos a hacer esa parte. Y por último, el menú sintético. En el menú sintético solo es de un día, no me hagan de una semana, solo un día, pero que esté bien realizado, en el que incluyamos platillo y cantidades. Un menú sintético no dice cómo se elabora el platillo, solo menciona el platillo. Por ejemplo, en menú sintético le voy a dar caldo de pollo. Ok, caldo de pollo es mi platillo. ¿Qué cantidades? ¿Cuánto de pollo? ¿Qué tipo de verduras? ¿No? Zanahoria tanto, calabaza tanto, ejotes tanto. Eso es como lo vamos a marcar. Y bueno, ¿cuánto le estoy dando en el menú, en la comida? Arroz una taza, un plato de caldo de pollo, 2 tortillas de maíz. Así es como lo vamos a manejar. Menú sintético, platillo y las cantidades que corresponden. ¿Okay? Y estas cantidades, esto debe de ser acorde con la distribución que hicieron. En ocasiones me ponen que le dan, por ejemplo, 4 equivalentes de carne y resulta que en el menú sintético vienen 7 o vienen 2. Entonces, no, eso tiene, este menú sintético se realiza con base en el cuadro. Esta parte es lo que vamos a evaluar. Y bueno, también en la evidencia de aprendizaje, ya por último les pido recomendaciones. Estas recomendaciones que son el 10º apartado de la historia clínica, y ya es el final. Bueno, se las pido que vayan dirigidas al paciente. Aquí no escriban las recomendaciones pensando que lo que ustedes ya saben o pensando que yo las
que van dirigidas a mí. No, imaginen que es para su paciente ya. Por lo tanto, el lenguaje debe ser claro, sencillo y evitarme tecnicismos. No se vale, porque no lo voy a considerar, que me colocan como recomendación aumentar el consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron un cálculo previo. Un cálculo en el que ya establecieron cuántos equivalentes de fruta, cuántos equivalentes de verdura va a consumir al día. Entonces, si ya tenemos un cálculo, no le podemos decir al paciente que los incremente porque puede comer más de eso que ustedes están mandando. Tampoco, cuando les pido que sea claro, también no me pongan aumentar el consumo de ácido fólico. Ok, ustedes, nosotros vamos a saber qué es el ácido fólico, dónde se encuentra, pero nuestros pacientes no tienen ese conocimiento. Pensemos en esa parte. Es como cuando nosotros iniciamos la carrera, no sabíamos nada de esto. Bueno, es lo mismo para nuestros pacientes, desconocen toda esta parte. Entonces, en lugar de poner aumentar el consumo de ácido fólico, por ejemplo, poner aumentar el consumo y darle una lista de los siguientes alimentos, y darle una lista de qué alimentos o preferir el consumo de estos alimentos, y coloquen la lista de esos alimentos. Es así, en lugar como les digo, de mencionar nada más el nutriente, hagan una pequeña lista de qué alimentos son los que le beneficiarían. En esta parte de tratamiento, tengo que ver también que sí se lleve a cabo el manejo prenatal y el manejo de climaterio. No nada más es, bueno, ya se me ocurre darle manzana, pera, no, o sea, ¿qué elementos le voy a dar? ¿Qué es lo que estoy viendo en mi caso, qué necesita mi paciente y qué le voy a dar ese consumo? Si, por ejemplo, un paciente está en climaterio y ya vi que tiene un déficit de calcio, o a lo mejor quiero prevenir ese déficit de calcio, bueno, que entonces en el tratamiento se vea que está ese consumo adecuado de alimentos con calcio. Eso es lo que quiero que también se pueda observar en el tratamiento. Por eso les pido un caso clínico integral, por eso no nada más es hacer un tratamiento, por eso desde el principio vamos a ver cómo vamos a llevar a nuestro paciente. Probablemente suene un poco complicado, un poco largo, sí, no voy a decirles que no sea un poquito largo, sobre todo en el caso para ustedes, pero es algo que les va a ayudar mucho. La práctica les va a ayudar muchísimo. Es lo que hacemos día con día. Cuando estamos en hospital, por ejemplo, no nos podemos llevar 1 hora, 2 horas, 3 días en hacer lo que les estoy pidiendo. Lo tenemos que hacer en 20 minutos, 15 minutos. Entonces es una forma de que ustedes empiecen a practicar, empiecen a ver todo lo que lleva, empiecen a procurar. Yo sé que a lo mejor no me van a conocer no me pueden manejar un lenguaje médico, o sea, lo entiendo y no se los pido, no es necesario que me pongan, es que tiene pirosis, no, o sea, pueden poner este porcentaje, acidez, no sé, o sea, yo se los voy a aceptar. Lo que quiero es que procuren identificar cómo está su paciente, que traten ya de identificar esos aspectos de elaborar una historia y a partir de esa historia sacar ese diagnóstico y ese tratamiento. Identificar cómo está nuestra paciente a nivel nutricional, cuáles son con base en los diferentes indicadores, cómo los utilizan, tratar de empezar ese análisis y empezar a utilizarlos de forma completa y no nada más quedarnos con el IMC, de que ustedes puedan ver cómo establecer un diagnóstico ya en un tipo de paciente así, ya que ustedes van a tener sobre todo pacientes en climaterio. Desafortunadamente en nuestra cultura no tenemos mucho esa idea de que acudan a una consulta prenatal. Esperemos que esto pueda cambiar y pues si se dé más adelante y aumente este tipo de consultas. Bueno, pues debemos estar preparados para conocerlos, para identificar este diagnóstico, para utilizar las diferentes herramientas y para dar un tratamiento que se acorde con esta condición fisiológica que ustedes pueden ver y verán más adelante.